Hasta ahora hemos trabajado en esto, ¿no es cierto? Entonces estas estructuras para nosotros ya deberían ser bastante claras. Si yo les señalo esto, ¿qué es? Ligamento temporomandibular. Ya, si yo cojo, viro así. ¿Cómo se llama este ligamento? El ligamento esfenomandibular. Esfenomandibular o esfenomaxilar. ¿Y este? Estiloma. Ya, entonces quiero que se fijen también en algo. Versus, ¿no es cierto? Tu ATM, quiero que te fijes qué pasa el estilo. El origen, ¿qué está? Posterior, la ATM, ¿qué está? Anterior. ¿Cuál era la función? Rotación. No. Evitar que no se ¿Limitar qué cosa? Que vaya a la preferencia. Ya, ¿y eso cómo se llama ese movimiento que se va para el frente? no. Protrusión. Acuérdense, cuando yo hablo de ATM, hablo de rotación y traslación. Cuando yo hablo de movimientos mandibulares, ¿qué te digo? Protrusión, retrusión, subtrusión, detrusión, laterotrusión y mediotrusión. Ya vamos a repasar eso el día de hoy, ¿ya? Entonces, lo otro, si yo cojo esto de aquí, le elimino, a ver si me permite eliminar aquí o no. Es que se vaya. Espera, este quiero que se vaya. No me permite que se vaya. A ver si me permite eliminar. Ya. Luego que eliminamos el ligamento temporomandibular, ¿qué será este ligamento que está aquí? La cápsula. Ya, perfecto. Ahora si he señalado la cápsula la elimino. ¿Qué tenemos aquí? Los ligamentos. Esto de acá arriba sería ¿qué cosa? El disco. Entonces, ¿qué sería eso? Ligamentos laterales. Mira, el disco está aquí como de verdecito. ¿Sí ven? Estos de aquí, ¿qué sería? ¿Qué plano están viendo aquí? En el plano sagital, ¿cuántos ligamentos veían? 4. 2 aquí anteriores y 2 posteriores. ¿Cómo se llamará este? Retrodiscal Superior. Ya, entonces veamos. ¿Qué dice ahí? superior. Ya. ¿Este de aquí abajo? Retrodiscal inferior. Ya. Si yo le cojo ahora a esto y les pongo en este sentido, ustedes tenían 2 ligamentos, ¿se acuerdan? Uno aquí afuera y otro acá adentro. ¿Cómo se llama el de afuera? Ligamento lateral. Ligamento Lateral. discal lateral, Discal ¿sí? O también lo llaman ligamentos colaterales. ¿Y el que está acá en el medio? Medial. Discal. Estamos claros hasta ahí, ¿no es cierto? Facilito ya ven. Entonces con esto aclarado podemos continuar. Si pueden utilizar la aplicación que les mencioné, les va a facilitar la vida, ¿ya? Entonces, con ustedes la última clase nos quedamos justo aquí, ¿no es cierto? Ahora, como en toda articulación, sabemos que está bastante propensa que una superficie con otra superficie se roce, ¿no es cierto? Entonces, en una articulación de carros o en un engranaje de carros, ¿qué es lo que te saben recomendar? O pon aceite o pon grasa. En el caso de nuestra articulación, ¿qué tendríamos ahí adentro? El líquido sinovial. ¿Y qué va a ser el líquido sinovial? Básicamente, 2 funciones. Una va a ser ¿cuál? Y la otra va a ser. Entonces, para que exista nutrición y lubricación, ¿qué es importante que pase con el líquido sinovial? Pase por todas las superficies, ¿ya? Entonces, esta función de nutrición y lubricación de este sistema sinovial va a trabajar de 2 maneras, ¿ya? Entonces, vamos a la primera. ¿Qué dice aquí? Que normalmente, ¿qué dice que hace? Impide el roce de la articulación en movimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué te está diciendo eso? Que cuando tu articulación está haciendo, ¿cuáles eran los movimientos de la articulación? Rotación. Rotación, ¿y cuál más? Traslación. A la larga, ¿esos movimientos sí o no? Entonces, mientras suceda rotación y traslación, ¿qué tipo de lubricación vamos a tener en nuestra articulación? Una lubricación llamado límite. Si es que está habiendo movimiento, ese mismo movimiento se va a encargar de coger al líquido y hacer ¿qué cosa? Te vas por acá, regresas por acá, te mueves por allá. ¿Me van a entender? Va a hacer que se distribuya bien este líquido sinovial. ¿Estamos claros? Luego viene otra que se llama lubricación exudativa. ¿Estamos claros?
Para poderme hacer entender mejor la lubricación exudativa, vamos a imaginarnos que tienen en su mano una esponja. Imagínate esa esponja con la que ustedes lavan los platos. Si han lavado los platos, ¿no es cierto? Alguna vez en su vida. Si ustedes mojan a la esponja con agua, ¿qué hace esa esponja con el agua? Y cuando absorbe, ¿qué hace? Se hincha. ¿Qué pasa cuando ustedes cogen esa esponja y la aplastan? Se sale el agua. Entonces, ese principio es básicamente el principio de ¿qué? Lubricación exudativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando no existe presión en tu articulación, ¿qué es lo que hace tu articulación? Absorbe el agua. ¿O absorbe qué cosa? El líquido sinovial. Y es como se expande como una esponja. ¿Estamos claros? Pero cuando tú haces esto, cierras. ¿Qué estás generando aquí? Si ustedes cierran a presión, tóquense aquí. ¿Qué sienten acá? ¿Presiona o no presiona? Entonces, ¿qué estarías pasando? Lo mismo que les dije con la esponja. Le exprime. ¿Y qué pasará con el líquido sinovial? Se distribuye. Tú dejas de presionar, regresa. ¿Estamos claros? Entonces, esa manera de nutrir o de lubricar en nuestro líquido sinovial ha sido de dos maneras, chicos. La una se llama ¿cómo? Que se produce durante el movimiento. ¿Cuáles movimientos? Traslación. ¿Estamos claros? Ahora, la que está estática, ¿cómo se llama esa lubricación? En la cual se caracteriza por ¿qué? Absorción de líquido sinovial. Y cuando lo presionas, ¿me hago entender? Por eso ustedes ven esto de aquí, mira. ¿Absorción de quién? Y el absorber, ¿qué hace? Impedir el roce de la articulación. Pero cuando existe compresión, ¿qué pasa? Distribuye. ¿Me hice comprender, chicos? ¿Y cuando bostezamos? ¿Qué pasa cuando bostezas? ¿Cuáles son los movimientos de la tela? Ya, ha habido una pregunta de examen. Llega un paciente de 30 años, bosteza. ¿Qué tipo de lubricación tiene? ¿Por qué? Es el movimiento. ¿Qué movimiento? Traslación. Rotación inicialmente, tu bostezo inicial, por decirlo así. Terminas de bostezar, porque cuando bostezas, ¿qué haces? Abres la boca bastante. ¿Me hago comprender, chicos? ¿Está claro, no? Ya, listo. Continuemos entonces. Una pregunta. ¿Todo este líquido se mantiene dentro solo de la cápsula? Obvio, la cápsula es la barrera. Por eso era importante tener en claro qué cosa. Que tú tenías un tejido que hacía la articulación, ¿qué cosa? Hermética. Porque si no estuviera hermética, ¿qué pasará con el líquido? Se te va. Y fácilmente aquí, ¿qué se va a llenar? De tejidos inflamatorios. Y eso sí va a ser un problema. Porque va a haber dolor. Y si tienes una articulación sucia, ¿qué vas a tener? Roce. ¿Me hice comprender, chicos? ¿Ya? Entonces, quiero que se fijen en esto. Cuando yo hablo de histología de las superficies articulares, ¿a cuál me refiero? Las superficies óseas que están, digamos que activamente funcionando ¿en qué? En la rotación y en la traslación. Ahora, como ustedes ya habíamos quedado que la parte activa de nuestra TM en el caso del temporal iba desde ¿dónde? Desde la cisura de Glaser hacia ¿dónde? Cóndilo del temporal. En el temporal, por eso es de dónde a dónde iba. Desde la cisura de Glaser hasta el cóndilo del temporal. En el maxilar inferior, en el cóndilo, ¿se acuerdan que decía? Había una parte que es activa y otra parte que era inactiva. Por eso habíamos visto una parte anterior y una parte posterior. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué pasa con esto de aquí? Resulta que ese huesito, si nosotros le fregáramos siempre, ¿qué va a suceder? Desgaste, ¿no es cierto? Pero a la larga, ¿se desgastará así de fácil? No. ¿Eso qué quiere decir? Que a la larga tiene un cierto poder de ¿qué? Regeneración. ¿Ya? Y ese poder de regeneración se debe básicamente porque esta parte ósea se encuentra cubierta por un tejido que se llama fibrocartílago. ¿Estamos claros? Entonces, este fibrocartílago, ¿qué va a hacer? Aparte de tener el sinovial, aparte de tener el disco articular, ¿qué hace? Protege las superficies articulares del desgaste. ¿Estamos claros? Y se caracteriza por tener básicamente 4 zonas. ¿Ya? La zona de más afuera, ¿cómo se llama? Zona articular. La zona que está aquí verde, proliferativa. La zona amarilla, fibrocartilaginosa. Y la zona roja, ya. Para ponerlos más simples, vamos a ir ¿de dónde? De aquí
para afuera. ¿Está bien? ¿Hueso qué es? Sólido. ¿Sí saben qué es el cartílago? ¿Sí saben cómo es un cartílago, no es cierto o no? Es como un hueso, ¿qué es? Tóquese la oreja. ¿Qué es el cartílago? Algo flexible. ¿Debo entender? Totalmente osificado. Aquí está esta zona. Entonces aquí vamos a tener un hueso, podríamos decirle ligeramente calcificado. ¿Estamos claros? Luego tienen acá arriba una zona que se llama fibrocartilaginosa. Cuando ustedes escuchan fibro, ¿qué se les viene a la cabeza? Cuando ustedes, ¿se han visto fibroma en boca? ¿Han visto o no han visto? Épulis, ¿no? ¿Han visto como si cogen, ven un reborde dentro, ven una mejilla? ¿Se han visto unos pedacitos como de carnecitas crecidas ahí? Y tocan esa carnecita, ¿qué pasa? ¿Es suavito o es duro? ¿Ya? Fibroso, ¿qué significa? Duro, tejido, imagínate algo como fibras entrelazadas. ¿Ya? Por eso, mira, ¿qué pasa en esta zona? Esta zona caracteriza, ¿por qué? Da resistencia. ¿Por qué da resistencia? Porque las fibras colágenas que forman parte de este fibrocartílago, la disposición, ¿cuál es? ¿Cómo es esta disposición de estas fibras? Cuando tienes de esta manera. Como en malla, entrelazada. Vamos a decir que se comporta básicamente como el hilo retractor. Si ustedes cogen el hilo retractor por sí solo y quieren romperlo, ¿es fácil romperlo? Es duro. Entonces, esa arquitectura, ¿qué le da a esta superficie? Resistencia. ¿Y se acuerdan cuando habíamos hablado de la lubricación exudativa? ¿Qué habíamos dicho? Absorbe. Pues esta capa es la que se encarga de absorber. Porque si ustedes se fijan aquí, ¿qué dice que existe aquí? ¿Cómo se llama esto? Ácido, ¿qué dice arriba? Ya, que se caracteriza por tener alta afinidad con el agua. ¿Está bien? Cuando les digo afinidad con el agua, significa que si ven líquidos, ¿qué hacen? Lo absorben. Ahora, si esto tiene alta afinidad con el agua, las fibras tienen esta disposición, ¿qué creen que pase cuando el ácido hialurónico coja el agua y lo atraiga hacia ellos? Como que se expande la malla. Exactamente. ¿Me hago entender? Entonces, cuando yo hablo de lubricación exudativa, miren, esta zona llamada fibrocartilaginosa es la encargada de ¿qué? Absorbe, tú la presionas y ¿qué sucede? Sacas el líquido sin agua. ¿Me hago entender? Entonces, esta área nuevamente, ¿qué da? Resistencia. Luego, ¿qué dice la área proliferativa que está aquí de color verde? Cuando ustedes escuchan proliferativa, ¿qué se les viene a la cabeza? Genera células. Por lo tanto, ¿qué tipo de células van a estar en esa zona proliferativa? ¿Han escuchado de las mesenquimáticas indiferenciadas? ¿Alguna vez? ¿O células madre? ¿Qué hacen las células madre? ¿Ya? ¿Para qué? Formar determinado tejido. Entonces imagínate, zona proliferativa se caracteriza por qué tener tejido mesenquimático indiferenciado, que básicamente son células madre. Imagínense que es como el hospital, que quiere decir, si algo le pasa a esta zona, ¿qué hace esta zona? Genera células para poder reparar ¿qué cosa? Esta zona externa. ¿Está bien? ¿Y por qué les digo? Porque esta zona externa, ¿por qué se caracteriza la zona articular? Por tener también ¿qué cosa? Fibras colágenas. Pero ¿cuál es la distribución? ¿Hola? Claro. ¿Cuál es la distribución? Paralela. ¿Me hago entender, chicos? ¿Sí me hago entender, no? ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Está más o menos claro? Entonces, si yo les preguntara, a nivel histológico, ¿cuál es la zona que se caracteriza por dar resistencia a nuestras áreas o a nuestro fibrocartílago que está recubriendo las partes articulares de nuestros huesos? ¿Cuál sería su respuesta? Zona fibrocartilaginosa. ¿Estamos claros? Algo importante. Cuando yo les digo parte activa, ahorita, les voy a indicar una imagencita que no sé si tengo aquí, para que quede como que más claro el asunto. Dame un 5 segundos más. Si no está en esta presentación, le tengo en otra que yo le voy a meter a esta. Verán. Creo que di en esto de titulación, creo que les di.
Para que se queden grabados, chicos. Miren esto, chicos. Cuando yo hablo de zona fibrocartilaginosa, ¿qué me refiero? ¿Se acuerdan que les había dicho? La parte activa de la T me va de dónde? Si se va de clase hasta acá. Pero ahora, la rotación, la traslación, ¿se produce aquí? No. ¿Dónde está? Esto contra esto. Y lo que están viendo ustedes de color verde es el área de nuestro hueso que está recubierto ¿por qué? Fibrocartílago. Visto histológicamente son las 4 capas que hemos hablado ahorita. ¿Me hice entender, chicos? Entonces fibrocartílago, bueno, esta está acá. Partes activas. ¿Está claro hasta aquí? Ya. Viene lo otro. Ya sabemos que la mandíbula hace movimientos, ¿no es cierto? Y es bueno saber cómo se llaman esos movimientos. Por lo tanto, venga. Sí. Vamos a ponerle a su compañera tu nombre, hasta aprender los nombres. Martina. Martina. A Martina ahora se va a llamar mandíbula. ¿Está bien? Si la mandíbula se mueve hacia adelante, ¿cómo se llama ese movimiento? Si la mandíbula se mueve hacia atrás, ¿cómo se llama ese movimiento? Protrusión. Si la mandíbula se va hacia abajo, ¿cómo se llama ese movimiento? Detrusión. ¿Estamos claros? Grábese. Detrusión. Si la mandíbula regresa hacia arriba, ¿cómo se llama ese movimiento? Surtrusión. ¿Ya? Si la mandíbula se mueve hacia este lado, ¿cómo se llama este lado? Laterotrusión, o comúnmente se lo llama lado de trabajo. Y el lado de la mandíbula que acompaña ese movimiento se va a llamar como mediotrusión o lado de no trabajo. ¿Está bien? Entonces, ven yo. Vamos a imaginarnos, ¿ya?, que tenemos aquí la rama del lado derecho, la rama del lado izquierdo. Entre los dos, ¿qué forman? La mandíbula. Entonces, si los dos se mueven hacia adelante, ¿qué movimiento es eso? Si los dos se mueven hacia atrás, ¿qué movimiento es eso? Si los dos se mueven hacia abajo, si los dos se mueven hacia arriba, si los dos se mueven hacia un lado, la mandíbula no es que se va de uno al lado. Ya, ¿cómo se llama la Martina? ¿Cómo se llama Johan? ¿Estamos claros? ¿Me hice entender esto o no me hice entender? Ya. Vamos a repetir de nuevo. Acuérdense que les dije. Los dos que conforman. ¿Y se acuerdan qué pasaba con nuestros cóndilos? Era una articulación bicondílica. Este lado con este lado necesitan estar coordinados para que la mandíbula pueda funcionar. Si tú haces un movimiento de protrusión, ¿qué sucede? Tiene que un cóndilo y el otro cóndilo irse ambos hacia adelante. ¿Estamos claros? Por eso, ahora vamos a imaginarnos que esos cóndilos se fueron hacia adelante. ¿Cómo se llama nuevamente ese movimiento? Protrusión. Si los dos cóndilos se van para atrás o la mandíbula se va para atrás, ¿cómo se llama? Si la mandíbula se va para abajo, detrusión. Si la mandíbula se va para arriba, si la mandíbula se va para un lado, ojo aquí. Para un lado tenemos dos nombres. En este caso la Martina. ¿Cómo se va a llamar? ¿Por qué? Porque es el lado donde se fue la mandíbula. ¿Ya? Y el lado contralateral que acompañó a ese movimiento se va a llamar como mediotrusión. Ahora, si yo les hubiese dicho, muévanse a la derecha, ¿qué pasa aquí? Se llama laterotrusión, mediotrusión. ¿Me hice entender? ¿Cómo se diferencia izquierdo o derecho? Laterotrusión es lado izquierdo. Laterotrusión lado izquierdo, laterotrusión lado derecho. Mediotrusión lado izquierdo, mediotrusión lado derecho. Esto es importante saber porque ahorita que vamos a hablar de músculos, todo lo que les di como preámbulo y lo que ustedes ya saben, vamos a cerrar casos. ¿Comprendidas aquí? ¿Dudas? Ya, perfecto. Eso verde es el fibrocartílago. El fibrocartílago. ¿Ya? Está compuesto por las 4 capas. Por las 4 capas. Entonces, si yo te digo, la cavidad glenoide está recubierta por fibrocartílago, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Estamos claros? Facilito, no hay a dónde perderse, ¿no?
Dígame. pregunta, en la última capa, no me acuerdo cuál era, creo que era articular, decía que tenían fibras colágenas paralelas. ¿Sí? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es paralelo? O sea, que nunca se van a llegar a topar. Bien. Ven de nuevo, Martín, con ayuda. Paralelo significa, por decirlo así, él es una fibra y es otra fibra. Están juntos. ¿Siguen qué cosa? En la misma dirección. Dirección paralela. Al tener dirección paralela, ¿qué significa? Si tú das una carga, fácilmente esto ¿qué puede hacer? Separarse, más fácilmente se puede romper. Dicho de otra manera, si yo le cojo a la Martina y le hago para acá, ¿qué pasó? Lo separé facilito. Ahora, abrácense. Abrácense. La capa fibrocartilaginosa, ¿cómo se caracteriza? Por tener fibras colágenas, ¿en qué disposición? No, Entrecruzadas. Si lo intentó la... ¿Qué pasa? Es más duro. Por eso se dice que es la zona que tiene más alta resistencia. O sea, eso permite que entre el líquido sinovial hacia la zona donde Se caracteriza por tener ahí ácido hialurónico. Al tener ácido hialurónico, ¿qué les dije del ácido hialurónico? Tiene mucha afinidad con el agua. Si tiene mucha afinidad con el agua, ¿qué significa? Le botas agua, venga. Y si te dice venga, una esponja, ¿qué hace? Se extiende. Es como que cogen el hilo retractor, ponen en el surco, ¿qué está saliendo? ¿Por qué se llama hilo separador? Aunque entre comillas me llama retractor. Colocas, se mueve, ¿qué pasa? Se expande. ¿Estamos claros? ¿Y qué disposición tiene? Entrecruzada. ¿Estamos claros hasta aquí? Ya, perfecto. Hasta aquí, claro todo, ¿cierto? Listo, vamos a lo siguiente. Sistema muscular. Ustedes ya han visto el sistema muscular, que básicamente aquí lo que vamos a hablar son de los músculos que forman parte en la locomoción o movimiento de nuestra mandíbula, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos músculos? Vamos a tener músculos que elevan la mandíbula y músculos que hacen ¿qué cosa la mandíbula? Deprimen. Músculos que ayudan a ¿qué? A llevar la mandíbula hacia adelante y músculos que ayudan a llevar la mandíbula ¿hacia dónde? Hacia atrás. Es decir, ¿se acuerdan los movimientos que les dije hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, todo eso? Músculos te van a ayudar en forma coordinada a que se produzcan todos esos movimientos. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Identificar qué músculo se activa o se relaja en qué momento. ¿Estamos claros? Listo. Entonces, cuando yo hablo de músculos de la masticación, ¿cuáles son esos músculos? El temporal, pterigoide externo, lateral, pterigoideo medial, pterigoide interno o medial el macetero. y macetero. ¿Está bien? Y luego dicen que tenemos unos músculos que se llaman ioideos. ¿Cuáles son ellos? Genioideo, ¿cuál más? Glosoideo. Niloioideo, genioideo, digástrico, y me falta uno. Línea oblicuo interna, alioides. ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama la línea oblicuo interna también? La línea oblicuo interna, ¿cómo se la llama también? ¿Sí saben cuál es la línea oblicuo interna o no? A ver, les voy a regresar algo que no quería ni tocar. Línea oblicuo interna. ¿Cómo se la llama también? Digástrico. Digástrico está donde dice acá abajo, fosita digástrica. Aquí están las apófisis geni. Aquí va ¿qué? El genioide, apófisis geni, alioides. Digástrico, diente anterior del digástrico, alioides. Esta misma fosa que hay aquí, hacia atrás, más o menos a nivel de la apófisis mastoides, que es una ranura que se llama digástrica. Ahí va el diente posterior del digástrico. ¿Está bien? Hay otro que viene desde aquí, de la línea oblicuo interna, alioides. A esta línea oblicuo interna también se la llama línea miloioidea. Entonces, si le llaman línea miloioidea, ¿cómo se llamará el músculo? Ya. Chicos, recomendación. Aprendan a relacionar las cosas. Ahí va a ser más fácil con estudio. ¿Está bien? Nuevamente, ¿cuáles son los músculos ioides? Supra. Cuando digo ioide, supra, ¿qué significa? Si el ioide está aquí, supra, ¿qué significa? Que están acá. ¿Ya? ¿Cuáles son los supra? Genioideo, Miloioideo, miloioideo,
Ya dijimos eso. El diente anterior del Miloioideo y digástrico. Grabarás, son 4. ¿Puedes repetir? Nuevamente, genioideo, miloioideo, ¿cuál más? digástrico. Digástrico, y me falta uno más. A ver, miloioideo, genioideo, digástrico, y me falta uno. El estiloioideo. Son 4. Entonces vaya, miloioideo, genioideo, estiloioideo y digástrico. ¿Estamos claros? ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué necesito yo también saber? Que del ioides acá abajo existen otros músculos que se llamarán como infraioides. ¿Estamos claros? ¿Cuáles son ellos? Si son músculos ioideos, infraioideos, ¿qué significa? Que van a una zona de por aquí y se juntan acá ¿a quién? Al ioides. Entonces, ¿en qué va a terminar? Ioideo. Mastoideo. ¿Dónde va mastoideo? Pues mastoides. ¿Será ese? No. ¿Cuál será? Tiroides alioides. ¿Cómo se va a llamar? Tiroioide. ¿Ya? Del omóplato radioides. ¿Cómo se va a llamar? Homoioide. ¿Estamos claros? Hay uno del esternón. La tiroides y alioides. ¿Cómo se va a llamar? Esternotiroioide. ¿Está bien? Y me falta otra vez. Homoioideo, tiroioideo, esternotiroioideo. Y me falta uno. El esternoioide. Esternón directamente aquí. Ioides. O sea, ese tiene 2. Hay uno que va a la tiroides del ioides y otro que va a qué cosa? Del esternón directamente al ioides. ¿Pueden repetir, por favor? Ya, nuevamente, acuérdense, ¿cuántos músculos masticadores hay? 4. ¿Cuántos ioides supra? 4. ¿Cuántos infra? 4. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuáles son los masticadores? Temporal, Temporal, macétero, pterigoideo externo medial y pterigoideo externo lateral. ¿Estamos claros? Los supraioideos. Miloioideo, genioideo, digástrico y estiloioideo. ¿Estamos claros? ¿Y los infraioideos? Tiroioideo, estenotiroioideo, homoioideo y esternoioideo. ¿Estamos? A ver. Tiroides y alioides, tiroioide. ¿Ya? Del omóplato alioides, homoioide. Esternotiroides, ioides, esternotiroioide. Y esternoalioides, esternoioide. ¿Estamos claros? Está fácil, ¿no? Estos necesito que se aprendan porque ahorita vamos a hacer la mezcolanza de todos, cómo funciona. Esto ya quedó clarito, ¿no? Esto fue lo que ya repasamos con sus compañeros, cómo se llaman los diferentes movimientos. ¿Sí? Pues ya no es necesario volver a explicar lo mismo porque está clarito aquí. Si tú haces una guía canina, ¿la guía canina en qué lado está? Laterotrusión. ¿Me hago entender? Si te digo la función en grupo, ¿en qué lado está? ¿Por qué les digo estas cositas? Simple. Usted está buscando interferencias en el diente, ¿no es cierto? Si tú haces guía canina, te está topando un diente acá, ¿qué te está significando? Que tienes una interferencia ¿dónde? Medio trusión. Si acá haces guía canina, te están tocando otros dientes más acá, ¿qué van a hacer? Interferencias en laterotrusión. Si tú estás haciendo un movimiento hacia adelante, eso se llama ¿cómo? Y si te están tocando dientes atrás, ¿cómo se llama eso? Interferencias en protrusión. ¿Me hago entender? Por eso estos nombrecitos de aquí ustedes tienen que tener grabado. Porque nuevamente, si yo les doy separado, les hago colada. Si esto ustedes ya tienen claro, van a darse cuenta que esto se repite y se vuelve a repetir. ¿Me hice comprender, chicos? Chévere. Entonces, los músculos está aquí. Si quieren pueden ir a leer o que son así resumiditos, si no vayan a leer dónde, Rubier, Testi, donde ustedes deseen. Pero lo que me interesa básicamente es resumir y condensar. ¿Está bien? A ver, vamos primerito. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los ligamentos? Habíamos mencionado una partecita que decía origen y la otra que íbamos a decir inserción. de nuestra cabeza. ¿Cuál es el hueso móvil?
mandíbula. Todo lo que se inserta en la mandíbula lo vamos a llamar inserción. Todo lo que vaya a la parte fija lo vamos a llamar origen. Si por ejemplo, esto y yo, ¿cuál sería la mandíbula? ¿Esto o yo? Yo. Entonces el origen, ¿dónde estaría? Aquí. Si yo tuviera aquí un ligamento, ¿no es cierto? Yo me voy por acá, ¿qué me está limitando? Protrusión. ¿Estamos claros? Si esto fuera un músculo, el músculo cuando se contrae, ¿qué hace? Venga Martín. Martín es la modelo del día de hoy. Si yo soy un músculo, ¿no es cierto? Y yo estoy atrás, ¿qué hace un músculo cuando se contrae? Jalo. ¿Qué movimiento hice en la mandíbula? Si yo te dije que estoy atrás. Retrocesión. ¿Me hago entender por qué les digo esto? Porque nuevamente, de acuerdo a la disposición del origen en relación a la mandíbula, va a venir ¿qué cosa? La función. ¿Me hago entender, chicos? Ya. Entonces, vamos. ¿Qué músculo es este? Temporal. Inserción, o perdón, más bien dicho, origen. Fosa temporal. Ya, fosa temporal, que básicamente es como un abanico. Por eso les dicen que el músculo temporal en el origen tiene 3 orientaciones de las fibras. Si tú le ves aquí, ¿qué estás viendo? Sector anterior. Fibras anteriores básicamente, ¿qué son? Verticales. Fibras posteriores. Y fibras intermedias, oblicuas. En las cuales todas, ¿qué hacen? Convergen, ¿no es cierto? Y se van a insertar en la mandíbula a nivel de ¿dónde? Coronoides. ¿Me hago entender? ¿Estamos claros? ¿Cuántos músculos temporales hay? 2. ¿Estamos claros hasta aquí? Listo. Con eso de antedicho, vamos a ver las funciones. Si yo les digo, se activan los músculos temporales, sus fibras anteriores, ¿cuál es el movimiento de la mandíbula que hace? ¿Cómo se llama eso? No quiero que sube. ¿Cómo se llama el movimiento? Surtrusión. ¿Estamos claros? ¿Por qué? La lógica del otro lado, ambos al mismo tiempo, ¿qué va a hacer? Subir la mandíbula. ¿Estamos claros? Si yo te digo, si activan al mismo tiempo las fibras posteriores de los músculos temporales, ¿cuál va a ser su función? ¿Cuál será? Ven de nuevo, Martín. Ven Johan y ven Valentina. Ya me voy a aprender los nombres. Denme tiempo, chicos, denme tiempo. A ver, ella va a ser la mandíbula. Ella va a ser un músculo elevador. Él va a ser un músculo depresor. ¿Ya? Ahora, yo les digo, dale la mano a ambos, Martina. Músculo depresor, músculo elevador, actívense al mismo tiempo. ¿Qué pasa con la mandíbula? ¿Qué pasa con la mandíbula? Se queda quieto. Por eso no sé si ustedes han escuchado algún punto, cuando hay equilibrio entre ¿qué? Músculos elevadores y depresores, entras en un estado de tonicidad mandibular. Por eso tú cuando estás así relajado, ¿qué pasa con tus dientes? ¿Están en contacto? No. ¿Me hago entender? Pero si yo quiero producir movimiento, ¿qué tiene que pasar? Nuevamente, Antonella a Martina, Johan a Martina. Si te digo músculo elevador, actívate, ¿qué haces? Se contrae ala. Para que ella se pueda mover para allá, ¿qué necesita hacer él? Relajarse. ¿Me hago entender? Un músculo activado, ¿qué hace? Esto. Músculo relajado, ¿qué hace? ¿Me hago entender, chicos? ¿Sí me hago comprender? Uno se contrae y el otro. Los músculos, para que puedan funcionar, que la mandíbula se vaya para acá, ¿qué tiene que pasar? Uno es activarse y otro es ¿qué cosa? Relajarse. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con esto? ¿Me sigue? La mandíbula se mueve un músculo, tiene que contraerse. Uno, Activarse. todo el cuerpo, en general, para que tú puedas hacer esto, Uno ciertos se tiene que músculos activar contra... y el otro se tiene que que relajar. relajar. Ok. ¿Me hago entender? Por eso viene la importancia de la neurofisiología de la oclusión, porque todo está en base a eso. ¿Estamos claros? Pero bueno, retomemos el camino. ¿Qué músculo estamos viendo ahorita? Listo.
tenemos tres tipos de fibras. Las anteriores, si se contrae este con este, ¿qué va a hacer a la mandíbula? Subtrusión. Si yo les digo las fibras posteriores de este lado y del otro lado, ¿qué van a hacer a la mandíbula? Retrusión. Porque el origen que está posterior a quién? A la mandíbula. ¿Me hago entender? Entonces, si yo cojo, veo esto. ¿Sí ven cuando se pone de color rojo? Se activa. ¿Sí lo ven? Mayoritariamente, ¿quién se va a activar para subir? Fibras anteriores. Si vos quieres regresar, ¿quién? Fíjate de acá. Mira, está hacia adelante relajado para ir hacia atrás. ¿Sí lo ves? Solo cuando está en rojo está activado, ¿no? Mira. ¿Me hago entender, chicos? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Me siguen o no me siguen? Lo otro. ¿Tienes músculos temporales aquí? Tienes músculos temporales acá. Ahora, el músculo temporal, si bien va la apófisis coronoides, va por la parte de arriba y por la parte también de la apófisis coronoides afuera. Podríamos decir que está de esta forma y el otro que está de esta forma. ¿Está bien? Si yo te digo se contrae de este lado, ¿hacia dónde se va a ir la mandíbula? Hacia este lado. ¿Cómo se llama ese movimiento? ¿Me hago entender? Entonces, si yo les digo en subtrusión, ¿quién se activa? Hasta ahorita, ¿qué han aprendido? Temporal. Si yo les digo en retrusión, ¿quién se activa? Temporal. Si yo les digo laterotrusión, ¿quién se activa? Temporal. Del lado de laterotrusión. ¿Está claro, no? Facilito. Vamos por el siguiente músculo. Luego les hago un resumen con un dibujo que es más fácil. La de la laterotrusión era de qué fibra, todas. Un solo lado. O sea, solo nuevamente, temporal. Si se activa acá y acá, la mandíbula no se mueve. Si se activa solo este, ¿me hago entender? Por ejemplo, si yo les digo, hay una activación muscular, hay una activación del músculo temporal, solo del lado izquierdo. El movimiento posible que hace es opción A, mediotrusión, opción B, subtrusión, opción C, detrusión, opción D, laterotrusión. ¿Cuál es su respuesta? Laterotrusión. ¿Estamos claros? Es fácil. ¿Sí lo ven? Ya. Vamos, massetero. ¿Qué saben del massetero? Que es al hablar de masticación, creo que es el músculo más potente de todos. Se caracteriza por tener, ¿qué cosa? Dos haces. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Tanto el haz profundo como el haz superficial, el origen que está superior, la inserción que está inferior. Por eso podemos decir que este músculo, ¿cuál va a ser la función? Elevar la mandíbula como tal. ¿Estamos claros? Ahora, ¿cuál es el origen? Arco cigomático. ¿Cuál es la inserción? Prácticamente ángulo de la mandíbula, es decir, a nivel del golio. ¿Estamos claros? Si el haz profundo tiene esa disposición vertical, ¿cuál será la función? Subtrusión cuando es su activación bilateral. ¿Estamos claros? Viene lo otro. ¿Qué pasa con el haz superficial? ¿Qué pasa con el origen? ¿Es superior, no es cierto? Sí. Pero también, ¿qué es? ¿Cuál será su otra función? Entonces, en protrusión y en elevación, ahorita con lo que han aprendido, ¿qué pueden decirme? Se activa el temporal, ¿no es cierto? Massetero. En protrusión, massetero. En retrusión, temporal. ¿Sí lo ven? Ahora, tienes al massetero, se inserta en la cara externa o interna de la mandíbula. Entonces, si se inserta en la cara externa, ¿qué pasa si se activa este lado? Solito. Y eso se llama ¿cómo? Laterotrusión. Por lo tanto, si yo les digo, ante un movimiento de lateralidad de la mandíbula hacia el lado izquierdo, ¿qué músculos se van a activar? ¿Cuál sería su respuesta? ¿De qué lado? Si se moviera la mandíbula hacia el lado izquierdo. El lado izquierdo. ¿Me hice entender? ¿Sí? Ya les voy a poner luego un dibujo y esto va a quedar como resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, si yo les cojo y les hago estas imágenes de aquí, creo que está facilito entender, ¿no? ¿Por qué está en elevación? ¿Por qué está en protrusión? ¿Y por qué está cuando se pone de rojo aquí? Fíjense de nuevo. Cuando se pone de rojo aquí, mira dónde se va la mandíbula.
Y eso se llamaba ¿cómo? Laterotorsión. ¿Estamos claros, no? Pterigoide interno medial. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde a dónde va? Borde posterior de la apófisis piramidal del palatino. Y la parte inferior se va ¿hacia dónde? Hacia la Ángulo de la mandíbula. ¿Pero qué pasa? ¿Interna o externamente? ¿Interna o externamente? Internamente. Entonces vamos a ver las funciones. Cachen por favor el origen. ¿Qué está el origen? ¿Superior o inferior? Superior. Una de las funciones del pterigoide interno, ¿cuál será? Si se activan ambos. Subtrusión. Ahora, ¿qué pasa con el origen también? ¿Está solo hacia arriba? ¿También está hacia dónde? Entonces, ¿cuál será otra de las funciones del pterigoide interno? Protrusión. ¿Ya? Ahora viene lo otro. El pterigoide interno, ¿qué está a la inserción? ¿Externa o interna? Si se activa este lado, ¿hacia dónde se mueve la mandíbula? Perfecto. ¿Por qué perfecto? Mira esta de aquí. ¿Estamos claros? Si se activa este de aquí, tienes esta disposición, ¿qué haces? Si activa esta, ¿hacia dónde se mueve la mandíbula? Hacia acá. ¿Y cómo se llama este lado? ¿Me hago entender? ¿Me hice entender esto? Ya, entonces, fíjense en las funciones. Les voy a decir medio rápido porque se supone que esto ya sabemos desde anatomía, ¿no? Entonces, miren. Ambos al mismo tiempo, ¿cómo se llama este movimiento? Subtrusión. ¿Ya? Vamos con este de acá. Este de aquí. ¿Cómo se llama este movimiento? Ambos al mismo tiempo. Y cuando se activa uno solo, fíjate, en rojo se activa. Si ves a dónde se movió la mandíbula, hacia el otro lado. Y este lado, ¿cómo se llama? Mediatorsión. ¿Me hice entender, no? ¿Sí? Y vamos con este que es el más importante para mí. Que se llama ¿cómo? Ya. El pterigoide externo lateral se caracteriza por tener dos haces. Uno superior, uno inferior. El primero se llama esfenoidal, obviamente por estar más arriba y porque va al esfenoides. Y el inferior va a la apófisis pterigoides. Acuérdense lo que les dije, no sé si fue con ustedes o con conclusión 2. ¿Qué pasa con el borde posterior del as esfenoidal? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Hacia el cóndilo o hacia el disco? ¿Ya? El inferior, ¿hacia dónde se va? ¿Hacia el cóndilo o hacia el disco? Hacia el cóndilo. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando estábamos viendo cuello del cóndilo? Había una fosa que se llamaba ¿cómo? Fosa pterigoidea. ¿Por qué se llama fosa pterigoidea? Porque se va a insertar, ¿qué cosa? ¿Qué haz? Inferior o pterigoide lateral e inferior. ¿Por qué les digo y les recalco esto? Quiero que se fijen algo. ¿Qué pasa con el origen? ¿Es superior? ¿Es superior al origen en relación al cóndilo? No. ¿Qué es? Inferior. Si bien es llamado músculo de la masticación, ¿es elevador de la mandíbula? ¿Qué va a hacer? Protruir la mandíbula cuando se activa este y este. ¿Me hago entender? Quiero que se vean desde el frente. ¿Qué pasa con el origen? ¿Es interno o externo? Interno. La inserción, ¿qué es? Más interna. Si se activa este de este lado, ¿hacia dónde se mueve la mandíbula? ¿Hacia dónde? Si se activa solo este lado. ¿Se moverá para acá o se mueve para allá? Para acá. ¿Para dónde? ¿Allá o acá? Acá. Para acá. Mira, esto se activa, ¿qué haces? ¿Y qué hace la mandíbula? Se va acá. ¿Cómo se llama este lado? ¿Me hago entender? No, eso no. Ya. O sea, ¿por qué se mueve para el lado? Venga, Martín, nuevamente. Ven, Johan. Vamos a ponerlos así. Les voy a dramatizar esto. Voy aprendiendo ya. Antonella también, voy aprendiendo los nombres. Y ven. Valentina. Ya. Antonella, Valentina, ven. Los dos van a ser básicamente, ¿qué cosa, chicos? ¿Cómo se llamaban los dos juntos? Ya. Antonella va a llamarse músculo massetero.
o el temporal. Macétero y temporal, ¿por qué? Porque eran de los músculos que se insertaban ¿dónde? A la parte externa de la mandíbula. Perdón que le separo un poquito, ven Valentina por acá. Valentina va a llamarse ¿cómo? Pterigoides. O interno medial. ¿Por qué? Porque tenía el origen ¿dónde? Internamente ¿hacia dónde? Hacia la mandíbula. Entonces, sosténle aquí, la mano acá, sostén la mano aquí. ¿Estamos claros? Si yo les digo, perdón, me pasé adelante, va a haber una contracción. Ahora me han dicho, la mandíbula va a irse hacia el lado izquierdo, o sea, hacia mi izquierda. Mandíbula hacia el lado izquierdo. ¿Qué tuvo que pasar para irse al lado izquierdo? ¿Qué tuvo que activarse? Temporal y ¿de qué lado? Ya. Entonces vos tienes en el pterigoide, ¿ok? Un derecho, un izquierdo y un derecho. Para poder traer la mandíbula para acá, ¿cuál se activará? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? ¿Cuál crees? El derecho. ¿Me hago entender? Entonces, si yo te pregunto, ante un movimiento de lateralidad de la mandíbula al lado izquierdo, ¿quién es activo? ¿Cuál es su respuesta? Macétero y temporal, ¿de qué lado? ¿Ya? ¿Y pterigoides de qué lado? Derecho. O dicho de otra manera, temporal y macétero del lado de la laterotrusión y pterigoides ¿de qué? Del lado de metatrusión. ¿Me hago entender? ¿Me hice entender o no? ¿Sí me siguen, chicos, o no me siguen? ¿O ya tienen hecho fanesca? ¿Está más o menos la idea clara? Ya. Esto es claro, chicos. ¿Ya? Entonces, importante, ¿por qué esto de aquí? ¿Por qué les dije que esto me interesa más que toditos? Para que tú puedas hacer traslación, ¿qué tenía que pasar con el cóndilo? ¿Hacia dónde? ¿Y cuál es el músculo responsable de producir eso? ¿Cuál? De llevar el cóndilo hacia adelante para que exista traslación. ¿Cuál es? ¿Cuál es el que se va a insertar en pleno cóndilo? Temporal. Pterigoide lateral inferior. Es decir, el encargado principalmente de llevarte la mandíbula y que tú puedas decir, o bostezar, ¿cuál va a ser? ¿Me hago entender? Porque es el responsable de coger el cóndilo. Ven, tú que estás aquí, te me vienes acá para que la mandíbula pueda salir más. ¿Por qué les digo que es el que me interesa más? Porque ustedes cuando hablan el punto de inicio de cualquier movimiento, vamos a hablar de la, entre comillas, llamada relación céntrica. ¿Y qué te dice la relación céntrica? Es una posición articular en la que el cóndilo va a estar, ¿qué? En una posición más superior y anterior contra el disco. Pero la mandíbula, ¿qué va a estar? En su posición más retruida. ¿Estamos claros? Por lo tanto, ¿qué es importante en esa posición? Se caracteriza por no tener tensión. ¿Pero no tener tensión en quién? Un músculo. ¿Cuál es ese músculo? Aquel que se inserta en el cóndilo. ¿Cómo se llama ese? Inferior. ¿Me hago entender, chicos? ¿Todos me siguen? ¿Sí me siguen o no me siguen? Verán, para hacerles más simple el cuento. Para los que me dijeron es que parece que sí entiendo, parece que no entiendo. Pero ayúdenme. ¿Sí ves esto? ¿Qué te está haciendo? Lo que dramatizaron sus compañeros de aquí. Temporal y macétero están hacia afuera. Pterigoides, ¿dónde están? ¿Ya? Si tú moviste la mandíbula hacia el lado de acá, ¿quiénes se van a activar? De este lado. ¿Y de acá? Porque esto ala para acá, ¿esto qué hace? Ala para acá. ¿Sí lo ven? ¿Y cuál se relaja? Estos. ¿Y cuál? Estos. ¿Me hago entender? ¿Está claro? ¿Sí, chicos, o no? Sí. Ya. Entonces, ya se imaginarán cómo son las preguntas. Yo solo les voy a poner, la mandíbula hizo un movimiento de tal. ¿Cuál se activó? ¿Cuál se relajó? ¿Me hago entender? ¿Por qué les hago eso? No me interesa que sepan la teoría. Me interesa que entiendan. ¿Y lo puedan aplicar dónde? Si un paciente hace esto. Ay, me duele por acá. ¿Qué músculos puede estar doliendo? Acá está doliendo el temporal, macétero. ¿Cuál se contrae?
los pterigoides. ¿Vas a poder tocar? No. Pero si te está doliendo por acá con este movimiento, voy a palpar musculatura. ¿Me estoy haciendo entender, chicos? ¿Está claro? Ya. En base a esto que están viendo aquí, si yo les digo ahorita, la mandíbula está haciendo movimiento de subtrusión, ¿cuáles se activan? Temporal, massétero y pterigoideo, medial. Acuérdate qué pasaba con el lateral. ¿Tenía un origen superior? No. Era solo ¿qué? Anterior. Por eso, músculos elevadores como tal, ¿cuáles eran? Temporal, massétero y medial. Entonces, si yo te digo, haces un movimiento de subtrusión, ¿cuáles se activan? Temporales, masséteros, pterigoides internos. ¿Me hago entender? Si yo te digo, haces un movimiento de protrusión, ¿cuáles se activan? Masséteros, pterigoideo lateral, interno y pterigoideo externo. ¿Ya? Si yo te digo, haz un movimiento de retrusión, temporales, punto. ¿Me hago entender? Si yo te digo, haz un movimiento de la retrusión lado izquierdo, ¿quién se activa? ¿De qué lado? Izquierdo. ¿Y? pterigoideo medial y lateral derecho. ¿Estamos claros? ¿Sí está claro esto, no es cierto? Nuevamente, todo movimiento de nuestra musculatura tiene que ser de manera coordinada. ¿Por qué les menciono coordinada? Porque nuestra musculatura más o menos funciona así. ¿Me hago entender? Y ahora viene la función de los yoides. ¿Cuál es la función de los yoides? Apertura. ¿Me hago entender? Entonces, para que haya apertura, ¿qué necesitamos nosotros? Tener un origen inferior ¿a quién? A la mandíbula. ¿Y ese origen inferior quién es? El yoides. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con el yoides? ¿Es un hueso que es fijo? No, ¿Qué está? sostenido por Colgado. Entonces, venga. Venga nuevamente. Venga, Johan. Ahora vamos a llamarlo a la piña hueso yoides. ¿Ya? A la antonela de medio mano va a llamarse ¿cómo? Músculos suprayoides. Y el Johan se va a llamar ¿cómo? Ya. A ver, vente un poquito más acá, Johan. Ven un poquito más Antonella. Ven Valentina acá. Y la Valentina se va a llamar ¿cómo? Mandíbula. Exacto, perfecto. A ver, suprayoides, coge la mandíbula. Si yo quiero, a ver, agreguemos algo más todavía. ¿Ven? ¿Nombre? Daniela. Ya, vente Daniela acá. Apega ponte más acá atrás, Johan, para poder desdramatizar bien. Ven, más acá, para que entre la mandíbula. Ella es mandíbula, y ella, ¿cómo se llamará? Músculos músculos masticadores. ¿Estamos claros? Si yo les digo, quiero elevar la mandíbula, ¿quién era la mandíbula? Entonces, ¿quién tiene que activarse? Ella. ¿Quién tiene que relajarse? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, chicos? Si yo les digo, quiero abrir la boca, ¿qué necesito? Que ellos se relajen, ¿no es cierto? ¿Y que se contraiga quién? ¿Por qué? Necesito que el yoides me funcione como un origen. Para que me funcione como un origen, ¿qué tiene que pasar? Los infrayoides le cojan al yoides y lo halen ¿para dónde? Para abajo. Para que cuando se contraigan los suprayoides, ¿qué suceda con el yoides? No se me vaya para arriba porque estos están contraídos. ¿Me hago entender? Pero los suprayoides se insertan ¿en quién? Mandíbula. ¿Me hago entender? Entonces al estar contraído, ¿qué le van a hacer a la mandíbula? ¿Y quién necesita que se relaje? Masticadores. ¿Me hice entender? ¿Estamos claros? Algo importante, no sé si se dieron cuenta. ¿Se acuerdan que les dije que había un músculo que se encargaba de coger al cóndilo y hacer la traslación? ¿Cuál era ese? El lateral. ¿Pterigoideo? Entonces, ¿cuándo se activa este? ¿Cuando cierras o cuando abres la mandíbula? ¿Cuándo? A pesar de ser un músculo masticador,
entre comillas, nosotros le decíamos de elevador, resulta que es ¿qué cosa? Depresor. Es decir, el pterigoideo lateral inferior ayuda a ¿quién? A ellos para que la mandíbula abra. ¿Estamos claros? ¿Me hice entender? ¿Toditos? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Ya, tomen asiento. Ya son las Ya, entonces, personas.